abrir rápidamente la escritura y quiero que me acompañe por favor al libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí delante de ti para recibir tu palabra, para ser ministrados, para ser bendecidos y habilitados y encaminados, Señor, direccionados en ese propósito precioso y perfecto que tú tienes asignado y preparado para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque sabemos de tu cuidado, sabemos también, Señor, del interés que tienes en nuestra vida y que nada de lo que vivimos por causa tuya es un evento aislado, es una casualidad, sino que una y otra cosa nos llevan siempre, Señor, a poderte encontrar. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que hables a nuestro corazón, que nuestra mente pueda entender y que seamos capaces de recibir esa preciosa semilla que plantas en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y este proverbio es un proverbio muy hermoso, pero que a la vez tiene una palabra que nos va a hacer cambiar todo el sentido, y ya le voy a decir yo por qué. Porque habla acerca de cómo el impío, o aquel que no está con Dios, dice la Escritura que el que hace mal huye constantemente. Yo no sé si alguna vez usted hizo, cuando era joven, alguna travesura, o ya siendo grande también, ¿verdad? Y cuando no se ha sabido, o cuando no se ha recibido el castigo, la retribución, lo que normalmente sucede es que la persona se pone paranoica, decimos nosotros, pero realmente es que sabe que se hizo algo mal y su conciencia no le permite, y su conciencia le hace que tome decisiones que ni siquiera están sucediendo en ese momento. Por eso dice la Escritura, el impío huye sin que nadie lo persiga. Si usted quiere saber si alguien hizo algo mal o no, mire si huye primero antes de que sepa usted toda la verdad. Toda persona que está huyendo de algo está huyendo. Aquel que está negando o separándose de algo es porque algo se hizo en contra de aquello que está buscando separarse. Pero dice la siguiente parte del versículo, mas el justo está confiado como un león. Número 1, aquel que hace bien, duerme tranquilo. Amén. ¿Usted quiere dormir tranquilo? Haga siempre el bien, aunque le salga caro, aunque le cueste caro. Haga el bien y usted va a poder dormir sin ningún problema. Y va a poder vivir confiado como el león. Pero más allá de esto que estamos hablando ahorita, yo le quiero decir, le quiero leer primero otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue. Y la segunda parte es la más importante, por lo que vamos a ver hoy. Pero los justos son tan valientes como el león. Diga conmigo, valientes. Valientes. Entonces vemos que hay un cambio de palabra dependiendo de esta versión. Entonces yo fui a investigar, como usted sabe, y efectivamente la palabra más correcta para usarlo es valiente. Es entendible que un león es confiado. En la selva no hay otro animal más fuerte o más agresivo que el león. Por lo tanto, el león no teme que le hagan nada. El león siempre está confiado. Y una vez yo recuerdo que en la iglesia donde crecimos con la pastora, una iglesia muy grande, entonces había muchos recursos, y para un evento, no sé de dónde salió la idea, pero surgió la idea de que así se hizo una presentación, pero justo en esa misma época había un circo en un terreno no muy lejos de allí. Entonces alguien fue a hablar al circo y llevaron animales del circo. Claro que la iglesia no era tan pequeña como esta, ¿verdad? ¿Se imagina que usted un león en medio de nosotros? Eso es un desastre. Pero aquel le tenía grandes instalaciones, aquella iglesia tiene grandes instalaciones, y efectivamente llevaron un león, entre otros animales. Y cuando nosotros, y yo recuerdo que llegamos con la pastora en la noche porque nosotros colaborábamos con ese tipo de presentaciones, y entonces la novedad era que el león estaba allí, ¿verdad? Pero obviamente el león lo estaba enjaulado,
no estaba con una correa o algo, no, ni menos libre, sino él estaba en una jaula pequeña. Entonces el león había echado. Por supuesto, si usted nunca ha visto un león de cerca, déjeme decirle que solo el tamaño es intimidante. Son unos animales con una cara de este tamaño, bueno, ya le estoy exagerando, ¿verdad? Pero uno siente que la cara es de este tamaño y tienen una altura muy grande. O sea, ese león parado es más alto que cualquiera de nosotros. Un león promedio, no digamos uno muy grande. Y entonces el león tiene un gran cuerpo, tiene una gran cara, y este era un león macho. Entonces, ahí estaba el león echado. Aunque estaba echado, pues era todavía de un buen tamaño. Y la gracia que estaban haciendo esa noche antes del día, al día siguiente se iba a hacer la presentación, entonces llevaron al león. Y a todos, o conforme íbamos llegando, los pocos que estábamos ahí, nos acercaban al león y vení a ver al león, decían. Pero el león estaba como cubierto. Y él obviamente había una jaula de metal. Y entonces uno tenía confianza para poderse acercar donde estaba el león. Y cuando uno se acercaba, uno miraba aquellos grandes ojos amarillos, ¿verdad? Y el león miraba literalmente así. Ni parpadeaba. Y entonces solo ponerse uno delante del león decía, sí, gracias a Dios por el metal, ¿verdad? Porque si no... Y entonces le decían los compañeros, acércate un poquito más, vas a ver lo que tiene aquí en la nariz. Y entonces sí decía uno, ¿verdad? Y se empezaba uno a acercar un poco más a la jaula. Y cuando ya estaba más cerca, ya estaba todo planeado. Y el guardador o el cuidador picaba al león por atrás. Y cuando lo picaba, rugía. Y uno estaba así, ¿verdad? Y el león decía, ¡Roar! Y es un sonido impresionante. Mire, yo le puedo poner todo el volumen a estas bocinas que usted tiene, que tenemos aquí, y le hago un sonido muy fuerte y no se compara todavía con la capacidad de ese rugido que da. Con razón a uno le rugen así y uno se queda ya desmayado. Por lo tanto, fue algo muy impresionante. Pero lo que más nos va a servir hoy es cómo aquella mirada, el león estaba tranquilo. Esa broma ya se la habían hecho como a 5 o 6 antes que a mí. Entonces el león debió haber estado ya en una posición de alerta porque lo estaban molestando. Pero el león seguía, como dice la escritura, confiado. Pero dice también, en la otra versión, y yendo al original, que el león, o mejor dicho, que el justo es como el león, así de valiente. Y el león es valiente. Usted mira a los valientes y los valientes están confiados. O usted mira a un valiente, ¡ay, qué valiente! No, usted no mira a un valiente. El valiente está tranquilo, templado. Puede que el mundo se le esté cayendo encima, pero ese, como el león, ¿verdad? Ni se mueve. Así es la valentía. Quiere decir que la valentía es muy importante para que nosotros podamos alcanzar aquello que proponemos en nuestras vidas. Gracias por el amén, pero está bien. Entonces el valor siempre sirve para alcanzar, para vencer y para conquistar. Esta mañana yo estoy buscando que si en tu corazón hay un fuerte anhelo de alcanzar, de vencer y de conquistar, tú puedas abrir tu corazón a la palabra que Dios te está dando. Todo lo que nosotros buscamos hacer se necesita valentía, y entre más grande sea el reto, más grande sea la conquista, más valentía vas a necesitar. Hoy, ¿por qué le digo esto? Porque hoy estamos acostumbrados que nos den todo. Y el problema es que se niega a nuestra generación la capacidad de soñar y de buscar alcanzar más. Hoy cuando yo hablo con jóvenes, no ustedes, sino con otros jóvenes, cuando yo hablo con jóvenes, me percato que todos sus sueños son solamente de poseer. Nuevo carro, un buen trabajo, plata para lo que yo quiero, una novia linda. Nadie me dice, yo quiero llegar a ser el mejor de esto. No lo escucho más. Y yo no culpo a la juventud, culpo al sistema que nos está haciendo hombres temerosos y mujeres temerosas, que se conforman con estar bien. ¿Para qué me voy a molestar? Eso es mucho trabajo. Mejor así, suavecito, yo tengo lo mío y no molesto a nadie. Pero la vida no es así. Y menos de aquel que se atreve a buscar y desear algo más. Todos los sueños requieren valentía.
Uno puede soñar, ¿verdad? Ay, cómo quisiera yo. Pero llegar ahí va a requerir ser como el león. Ver los problemas de frente y quedárseles viendo. ¿Sabe qué hacemos hoy con los problemas? Viene el problema y uno corriendo. Ay, no, esto está muy difícil, me cambio de trabajo. Ah, está muy difícil, me voy para otro lado. Cuando la Escritura nos dice que aquellos que son justos o que fuimos justificados, debemos ser como el león. Mire, se lo digo de otra manera, gracias. Se lo digo de otra forma. Si Jesucristo venció el pecado, venció la muerte y te hizo participar de eso a ti, ¿quién te detiene a ti? ¿Quién? El jefe. Quizá la pereza. Quizá, perdón por lo que voy a decir, la falta de deseo de salir adelante. Porque ¿quién en su sano juicio que puede alcanzar más, no lo hace? Que sabe que puede hacerlo, no lo hace. ¿Sabe quién? El perezoso. Es que sí, está bien, ya me propusieron un negocio, pero es que tengo que llegar a las 8. No voy a ser como un trabajador, bueno, ya les contesto, pero es que a mí me da mucha risa esas historias. Habíamos dejado de trabajar como 4 o 5 meses por causa de la pandemia, y entonces, pues obviamente usted sabe, los trabajos se suspendieron, y entonces nos logramos obtener unos salvoconductos por el trabajo que realizamos, y entonces conseguimos este proyecto y tocaba, teníamos 5 meses sin trabajar, quiere decir que habían 5 meses sin recibir plata. Y entonces llegó el primer día y hablo al uno que era un supervisor y le digo, fulanito, venite, vamos a trabajar. ¡Qué bueno! Empecemos a trabajar. Y entonces, ¿y de qué día? ¿Qué día es? Sí, ya vamos a tener que hacerle horas extras porque todos estos meses se retrasó el proyecto. Vamos a tener que trabajar sábado y vamos a tener que trabajar domingo. ¿Para qué le dije eso? Domingo no. Don Jaime, ¿cómo va a creer? Me dice, usted sabe mejor que nadie que el domingo es el día del Señor. Dice, ni a la iglesia iba. La pura pereza que no quería trabajar el domingo después de 5 meses de descanso. Pero el justo es como el león, así de valiente. ¿Sabe quiénes eran valientes también? Los discípulos de Jesús, los apóstoles. Esos eran valientes. Si usted lee la Biblia, se va a percatar que esos eran atrevidos. Viene Juan y Pedro, dice que acababa de venir el Espíritu Santo, Pedro predica, se convierte en 3,000, al día siguiente se va al templo, encuentra un cojo. Mire qué importante, porque cuando encontraron al cojo, Dios no le había dicho absolutamente nada. No le dijo, Pedro, encontrarás un cojo en la puerta de la entrada del templo y cuando tú lo veas, él te va a pedir dinero y en el momento que te pida dinero, tú le vas a tomar de la mano, le mirarás fijamente y le dirás, no tengo oro ni plata y lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Dios no le dijo nada. Ya iban Pedro y Juan, ¿verdad? Iban ellos tranquilos al templo a adorar a Dios cuando se acerca precisamente o pasan donde estaba aquel cojo, les pide dinero y él les dice y se le queda viendo y le dice, dinero no tengo, plata no tengo ni oro tengo, pero lo que sí tengo, de eso te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. La Escritura no dice que sintieron la presencia de Dios, ¿verdad? Y que iban caminando y sintieron unción y, digo, no. Sino que ellos por causa del Espíritu Santo que estaba en ellos, por la llenura del Espíritu Santo, estaban tan valientes como un león. Y cuando vieron la oportunidad dijeron, aquí hay un milagro. Y se imagina que aquel cojo no se hubiera levantado. Dieguito, te tocó, ponga ese. Imagínense que Diego va a representar al hombre que estaba ahí. Y viene Pedro y le dice, y viéndolo fijamente le dijo, no tengo oro ni plata, y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y le extendió la mano, dame la mano. ¿Y qué cree que hizo? Mucho gusto, Pedro. No, él vino y lo jaló. Pero ¿y si no le funcionaban las piernas? Se hubiera caído. ¿Se imagina qué vergüenza? Y que de verdad que, gracias, que usted puede caer. ¿Se imagina qué riesgo el que él estaba tomando? Porque aunque ellos ya habían sanado enfermos previamente,
pero Jesús estaba allí cuando sucedió esto. Este es el primer milagro que sucede después de que Jesús se fue al cielo. Jesús no les dio la instrucción, cuando miren cojos hagan así. No, Él les dijo, vayan y sanen a todos los que se les pongan enfrente. Y este hizo caso, este fue valiente. No se puso a pensar si él había orado media hora antes, si ya le había intercedido por el cojo. Él tenía valor por causa de que dice la Escritura que estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces cuando vio al cojo, se puso valiente, ¿verdad? Y aquel cojo caminó. Quiere decir que hay milagros que se alcanzan si uno es valiente. O sea que si lo decimos de otra forma, hay milagros que los que tienen temor no alcanzan, aunque el milagro esté listo. ¿Será que hay milagros de Dios para tu vida que no has alcanzado porque no te has atrevido a creer? Fíjese que había, mire, para moverse en el Espíritu, para moverse en lo sobrenatural de Dios, se requiere valentía. Usted no puede llegar con alguien a orar por alguien y decirle, Dios te va a ayudar. Y si, bueno, tal vez la persona diga, muchas gracias. Pero no es lo mismo cuando una persona con valentía y con fe lleno del Espíritu Santo le dice, Dios te va a ayudar. A que venga yo y diga, bueno, oremos a ver si Dios te ayuda. ¿Sabe por qué nos ponemos condicionales? Oremos a ver si Dios te ayuda, porque no tenemos valor de decir, Dios te va a ayudar. ¿Dios puede ayudar o no puede ayudar? En cualquier situación. ¿Y Dios quiere ayudarte? Entonces, la condición a veces nos proviene por causa del temor y no la valentía. Entonces, vemos que esto fue lo que sucedió. Hace unos 15 años, tal vez, ya ni me acuerdo hace cuánto tiempo fue eso. Estábamos aún en Guatemala y organizamos una como campaña, una actividad. Pero en aquel momento pues trabajábamos con una pareja, amigos, esposos, amigos nuestros, y por algún motivo pues teníamos estas actividades organizadas, pero nosotros se nos ocurrió dividir las actividades. Todos los grupos tenían, o sea, las redes de los grupos que teníamos, todos tenían que hacer una actividad, pero nosotros éramos 4. Y entonces decidimos hacer 4 actividades diferentes en distinto lugar de la ciudad. Entonces cubrimos, nos pusimos en las distintas esquinas, si lo pudiéramos llamar, de la ciudad de Guatemala. Y a mí me tocó un área como por decirle San Miguelito, ¿verdad? Que está dentro de la ciudad, pero no es parte de la ciudad realmente, pero está ahí pegadito a la ciudad. Y en aquel lugar yo me recuerdo que habían varios grupos, si no recuerdo mal eran unos 30, 35 grupos, tengo yo en la cabeza de que había en aquel lugar, que eran los que funcionaban en esa región. Y nos organizamos, mire, para no hacerles larga la historia, hicimos como una gran campaña. Y nosotros habíamos visto que el pastor que nosotros teníamos en Guatemala, él hacía, bueno, quizá aún hace, grandes eventos de sanidades. Y entonces se van a un estadio en distintos países, él empieza a predicar, los estadios llenos, la gente se empieza a sanar por cientos y a convertirse por miles. Y eso es lo que nosotros habíamos visto. Entonces dijimos, hagamos una mini cruzada, ¿verdad? Y yo ni me pregunte, porque yo era el más grande de todos ellos, yo tendría unos 30 y alguito de años, y entonces, y el resto eran puros jovencitos, pero a alguien se le ocurrió la idea de que fuéramos a pedir a la municipalidad de aquel lugar, fuéramos a pedir una arena que tenían, que era como un rodeo, como una plaza de toros. Esas son redondas y tienen todos los graderíos alrededor, y que la fuéramos a pedir por toda la gente que iba a llegar. Y bueno, y la verdad es que en ese momentito todos llenos de fe y llenos del Espíritu, dijimos, bueno, está bien. Y la fueron a pedir y nos la dieron. Y entonces cabían, no me recuerdo si 2,000 o 3,000 personas, pero como nosotros creíamos que iba a llegar más gente, hasta alquilamos sillas para poner en la parte baja, ¿verdad? Ni me pregunte dónde salió una tarima. Conseguimos una de las bandas de la iglesia. Entonces teníamos sonido, teníamos bandas,
teníamos hasta flores teníamos en el escenario. Pero de verdad que yo me asombro porque ni me acuerdo cómo ni por qué hicimos tantas cosas. Recuérdense que en ese momento éramos un grupo de jóvenes, ¿verdad? Ah, no, y cruzada con el pastor fulanito, no, era conmigo y con los demás. Y entonces yo había visto a mi pastor allá en Guatemala cómo lo hacía él, ¿verdad? Entonces dije, bueno, hay que hacerlo igual. Y entonces hicimos exactamente lo mismo que él hacía. Y yo me recuerdo, estaba la palabra y que tenía que dar para las ofrendas, la palabra con la que iba a ministrar. Y empezó aquel día. Pero empezó todo el día ya organizado, una tarde anterior todo estaba listo. Pero en la mañana de aquel sábado, porque el evento iba a ser por la tarde, empezó a llover. Y entonces la gente del lugar no se iba a meter a la arena que no tenía techo. Y entonces ya teníamos buses preparados para no hacerle larga la historia, llegaron como 100 personas, ¿verdad? Y bueno, y para que se viera así un poquito más lleno, los sentamos a todos abajo, ¿verdad? Y no en el graderío, porque hubiera visto uno por aquí, otro por allá, sino que todos los sentamos aquí abajo. Y empezó la actividad. Y salió la banda y tocaron y adoraron. Y después, bueno, ya empezó. Y entonces me tocaba a mí. Y yo tenía que pedir las ofrendas. Pero desde el momentito que me paré yo a predicar, la cosa no fluía. Y yo no sé qué pasó, mi mamá. La cosa es que yo no podía predicar con la libertad con la que yo pensaba que quería hacerlo, ¿verdad? Y medio salió ahí la cosa y bueno, está bien, y pasó como 5 minutos y pedimos las ofrendas, después ya íbamos a ministrar y entonces tenía yo una palabra y aunque usted no me lo crea, prediqué ese día en 15 minutos. Ya eso era un milagro, pero bueno. Yo pensé que iba a predicar media hora, 35, después iba a ministrar. En 15 minutos ya se me había acabado la prédica. Y yo no sentía la presencia del Señor por ningún lado. Conversación, ay, sí, Señor, tú estás aquí, entonces todo está bien. No, yo solo miraba que las nubes venían y que iba a volver a llover. Gracias a Dios, durante el evento no llovió, pero ahí estaba la amenaza constante. Y entonces, y encima de todo después, había que ministrar milagros. No solo era que la prédica a 15 minutos, sino ahora que había que ver de dónde salían los milagros, ¿verdad? Y lo peor es que todos los que llegaron, todos se miraban bien sanos. ¿Dijiste de qué lo voy a sanar? ¿Sí? Bueno, no se haga larga la historia, más larga. Empecé a orar. Dije, bueno, Señor, pues ya estamos, aquí nos vamos. Y empecé a orar, y empecé a ministrar. Y de repente se empezó a parar la gente. Y normalmente cuando se paran es porque quieren dar testimonio de que algo hizo Dios. Y se empezó a parar uno, se empezó a parar otro, se empezó a parar otro, se paró otro, se paró otro, se paró otro. Y empezaron a suceder los milagros. Mire, yo ni vi a qué horas. Si yo le digo, y yo vi al Espíritu de Dios que se acercó a aquella hermana de la silla y la tocó, es mentira. Ni supe, mi amado, cuando la gente se empezó a parar porque quería testificar de que había recibido una sanidad en su cuerpo. Y así entonces ya con milagros ahí en la tarima ya éramos diferentes, ¿verdad? Y entonces ya terminamos la actividad, pues la gente fue bendecida, no fue el número que nosotros esperábamos, pero lo que le quiero resaltar es la valentía. Ese día quizás sin la valentía de este grupo de jóvenes, 7 personas, 8 personas, 10 personas, no hubieran tenido un milagro de parte de Dios. Y usted dice, ay, qué bien por ellos, pero es que si usted está enfermo y Dios le hace un milagro, no es un bien por ellos, eso es una fiesta con lo cual usted tiene que celebrar. Entonces, la valentía nos brinda las oportunidades para alcanzar lo sobrenatural de Dios. Usted quiere ver milagros en su vida, usted tiene que ser valiente. Usted tiene que atreverse a hacer cosas distintas, cosas que vienen de ahí. Pero me refiero que vienen de parte de Dios. Miren, en el capítulo Hechos 4:8, yo se lo voy a leer porque solo es para que usted sepa qué es lo que estamos hablando. Después de este milagro que ellos hicieron, la gente se
alborotó y fue a ver de qué se trataba, y mientras la gente se acercaba, Pedro les predicaba y les explicaba qué estaba pasando y les hablaba acerca de Jesús. Y los sacerdotes que estaban en el templo y los escribas se pusieron enojados porque estaban hablando de Jesús. ¿Cómo era posible de que ellos estaban alborotando al pueblo? Y dice la escritura que cuando llegaron donde ellos estaban, los apresaron y se los llevaron presos. ¿Sí? Sucedió un milagro con ellos y se los llevaron presos. Y estando allí, dice que Pedro, le empezaron a preguntar a Pedro que de parte de quién hacía esto, con qué poder, con qué autoridad hacía esto, y él les empieza a responder. Pero miren el verso 8, dice, entonces Pedro, lea conmigo, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro empezó a hablar porque estaba lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si alguna vez a usted lo han llevado arrestado, si alguna vez lo han detenido, o si alguna vez ha estado en un problema legal. La verdad es que no es nada bonito. Y yo pues, fui abogado, trabajé de abogado por 18 años. Y déjeme decirle que en la cárcel uno mira a aquellos grandes y peligrosos criminales como unas nenitas que les acaban de quitar su dulcito. Es que es impresionante cómo afuera, armados y malos y retándolo todo, y adentro, ay Dios, licenciado, por favor, saque, llorando. Claro, es que adentro es bien feo, no le voy a decir de que no hay motivo, pero lo que le quiero resaltar es que eso es lo que ellos estaban viviendo. Pedro se lo llevaron arrestado. La última vez que sucedió un arresto en medio de aquel grupo, mataron a su líder. La última vez que habían arrestado a alguien, habían arrestado a Jesús y lo llevaron a la cruz. Entonces quería decir que ellos corrían el riesgo de que los mataran también, ¿verdad? Pero dice que él, sin temor, se paró lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar. ¿Sabe qué les dijo? Jesús es el Hijo de Dios, Dios lo mandó para que nos rescataran y ustedes lo mataron, ustedes son culpables de que él haya fallecido. ¿Se imagina? Acusando a sus acusadores. No le iba a ir nada bien. Eso es como que si lo llevan delante del juez. Sí, juez, porque yo sé que usted es un ladrón. El otro día un amigo me dijo que le dieron $200 y lo dejó libre. Peor le va a ir. Y eso es lo que hizo Pedro. Y entonces Pedro, mire lo que dice el verso 13. Ya los otros deliberando, dice en el verso 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La palabra denuedo es un sinónimo también para valentía. Entonces oyeron a Pedro y a Juan valientemente hablando de las cosas que Jesús había hecho y de lo que había sucedido en aquel milagro. Entonces viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres que no tenían esta educación, se maravillaban sabiendo que habían estado con Jesús. Estos hombres estaban llenos del Espíritu de Dios. Quiero decirle que la valentía que hoy estamos hablando es la valentía que de Dios viene. Uno puede ser valiente. Cuando yo era joven, yo era valiente, pero porque no estaba consciente de los peligros que estaba tomando, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando empezaron a aparecer los saltos de bungee, ¿sabe de qué le estoy hablando? De que son unas grandes hules y que uno se tira de alturas y se tira al vacío. Yo era el primero que me quería lanzar. Pregúnteme si hoy haría una cosa como esas. Pero ni porque me paguen me tiro en algo así. Yo quería lanzarme de un paracaídas. Pregúnteme hoy, pero ni de aquí para abajo me tiro. Porque estoy consciente del peligro. En aquel momento no. Esa es la valentía humana. De repente uno se siente fuerte y como es fuerte, entonces se enfrenta. Si alguna vez estuvo en un lío, pues uno se pelea normalmente con uno de similar tamaño, ¿verdad? No se pelea con el más grandote. Con el más grandote uno busca quedar de amigo, ¿verdad? Ya te estaba molestando, ¿cómo vas a creer que era problema? Venite, te invito a tomar algo. Pero ¿se imagina usted pelear con un hombre fornido de 2.20 de altura? Y pero si usted es como yo de a 1.60 y algo, no, mejor le invitamos a comer para que nos peleamos. Porque la valentía del hombre, cuando hablo hombre, me refiero a mujer también, ¿verdad? O la valentía de las personas se centra en su fuerza.
en lo que es capaz de hacer. Y cuando ya no tiene la capacidad, entonces se pone temeroso. Ese es el hombre. Pero la que yo le estoy hablando, la valentía que yo le estoy hablando, es la que de Dios proviene. Que estos hombres, aunque no tenían letras, no eran hombres educados, no leían ni escribían. Y estaban recitando las escrituras contra los que se graduaron de la Universidad de Harvard de aquel entonces. Eran los sacerdotes y los escribas, los más intelectuales de aquella época, y se maravillaron de ver que estos que ni sabían leer y escribir, les estaban enseñando de las escrituras que ellos habían estudiado por toda su vida. Esa es la valentía de Dios. Entonces, ¿en qué consistió el milagro? En que por medio del Espíritu Santo, ellos generaron valentía y empezaron a hablar de tú a tú. La valentía te brinda la oportunidad, la valentía de Dios, que el poder de Dios te iguale en capacidades con otros que son más poderosos que tú. Amén. Pero le quiero decir algo, y con esto voy a terminar. Hoy voy a predicar, no 15, pero 20. El problema con la valentía es que se disminuye. ¿Le ha pasado alguna vez que usted fue valiente para algún día y al día siguiente usted está, ay, ¿qué hice? Ay, ¿cómo me metí en esto? ¿Y a qué horas voy a salir de ese problema? ¿Cómo soy de tonto? ¿Por qué abrí mi bocota? ¿Le ha pasado? O que en una situación usted fue valiente y en la siguiente situación, ay, ya no fue tan valiente. Y es que la valentía tiene esta característica. No se queda perpetuamente. Es como la gasolina, usted puede llenar su tanque, ¿cierto? Y usted mientras va manejando y entre más maneje, llega el día en que se le empieza a consumir. Y llega el punto que si usted no tiene cuidado, que se queda media calle sin gasolina. La valentía es igual, se disminuye. ¿Quiere que se lo enseñe en la Biblia? Acompáñeme aquí siempre en el capítulo 4, Hechos 4, pero vamos a leer desde el verso 23. Y puestos en libertad, ¿se acuerda que habían estado presos? No los pudieron retener porque no habían cargos, y no solo no habían cargos, sino que todo el pueblo estaba a favor de ellos, o sea, se iba a armar una revuelta. Los liberaron. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora ponga atención. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Le voy a traducir la oración. Pedro parado delante del concilio, delante del Sanedrín. Ustedes mataron a Jesús. El peso de su sangre está sobre su cabeza. Así les hablaba. Y como no les podían hacer nada, los dejaron libres, pero los amenazaron. Y les dijeron, no estén hablando de eso porque la próxima vez les va a ir peor, les dijeron. Y entonces ellos salieron. Y en lugar de estar atemorizados, se fueron con los demás y les fueron a contar todo lo que estaban diciendo. Pero ya en ese momento, cuando vemos la oración, ellos están diciendo, Señor, mira el peligro que hay alrededor. Mira los problemas en los que nos metimos. Mira estas circunstancias en las que estamos actualmente. Danos valentía. Quiere decir que ya tenían miedo. ¿Le traduzco la oración? Mira el peligro, mira lo difícil, Señor, tú que eres grande y eres poderoso, dame el valor para seguir adelante mientras tú haces los milagros. Eso fue lo que ellos le oraron.
Mientras tú das las maravillas, los milagros, los prodigios, danos el valor de quedarnos aquí parados mientras tú obras. Y esta es una oración muy poderosa para todo aquel que quiere ser valiente y decirle al Señor: Señor, la vida es difícil, tengo problemas por delante y yo sé que no los puedo solucionar o no los puedo solventar. Dame la valentía para hacerlo. Y entonces pon tú los milagros, porque yo de todas formas no puedo. Pon tú los milagros y yo voy a ser valiente mientras tú haces los milagros. Mira qué trato tan bonito, ¿verdad? Eso está como que nos vayamos de compras y le digo yo a mi esposa: yo voy a comprar mientras tú pagas la cuenta. Gloria a Dios. Eso le estaban diciendo, esa es la oración de ellos. Mire qué atrevidos, ¿verdad? En lugar de decir: danos y lo vamos a soportar. No, Señor, aquí estamos con las piernas temblando, Señor, nos van a matar. Danos valentía, por favor, y manda unos milagros de paso, porque los vamos a necesitar. Tú puedes orar así. Es que la vida sí es complicada, mis queridos amigos. La vida no es fácil. Y hay retos y son fuertes. Y aun cuando uno no le va mal en la vida, para aquellos que tenemos la capacidad o el atrevimiento de soñar por un poco más, la cosa se pone difícil. La cosa se pone difícil, porque siempre hay adversidad, siempre hay quien quiera detenerte. Pero si nosotros nos cargamos de esa valentía, entonces vamos a poder avanzar conforme al poder de Dios y no del hombre. Seas tú trabajador, seas tú empresario, seas tú estudiante, sea el proyecto que tú tengas en mente, tú puedes avanzar con tus propias fuerzas o puedes avanzar por medio de milagros, maravillas y prodigios. Depende de ti. Eso sí, el día que empiezas a caminar en tus fuerzas, hay un día que empieza a entrar el temor. Porque nadie es tan fuerte para lograrlo todo. No importa qué bueno seas, qué valiente seas, qué inteligente seas, no importa. Llegará el día en que te encuentres en problemas superiores a ti. Y todos los que tenemos un poquito más de 20 años podemos decir amén. Cuando uno empieza a crecer, uno piensa que es Superman. Yo creía que era Superman, de verdad. Solo la capa me hacía falta. Yo pensaba que todo iba a salir conforme a lo que yo decía. Y luchaba porque hasta ese día me había funcionado. Y lograba y tenía y todo salía bien. Pero llegó el día en que la vida me empezó a enseñar, ¿cierto? Y todo empezó a salir mal. Hasta que entendí que yo no era eso que yo pensaba que era. Y que la vida realmente requiere de más que solo deseo, planes y voluntad. Requiere valentía, lucha y esfuerzo. Pero si usted es sumamente inteligente, usted le va a pedir a Dios que le dé su valentía y que sea Él el que obre aquello que usted puede lograr. Ya no le voy a decir eso, le voy a decir otra cosa. Mateo 11:12, vamos a esta última escritura y con esto vamos a terminar. Mateo 11:12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiero decirle que la palabra utilizada por violentos también en el hebreo original es una palabra que quiere decir también los valientes lo arrebatan. Si usted puede ver en alguna de sus Biblias, si no es Reina Valera, usted va a ver que dice que los valientes lo arrebatan. Yo hoy te vengo a decir que hay milagros disponibles para aquellos que son valientes, que creen en el Señor y se atreven a hacer cosas distintas, se atreven a no ser igual a los demás, a no solamente fluir con la corriente donde todo el mundo los lleva, sino que se atreven a ponerse de pie y a tomar decisiones por causa del Señor, no por causa del deseo, por causa del Señor. Todas estas personas ejercen violencia en el reino de los cielos
y obtienen milagros que otros no tienen por causa de la valentía. Pero usted tiene que fijarse que no es valentía de hombre, no es porque usted quiera, sino porque aquellos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. La valentía es una consecuencia de estar bien con el Señor. ¿Se acuerda que dijimos que el impío huye todo el tiempo sin que nadie le persiga? Y el justo está confiado como el león, o es valiente como el león. Ahora, si usted lo trae a la vida espiritual, aquellos que están cerca del león, aquellos que están cerca de Jesús, son valientes, se sienten valientes porque el hombre más poderoso de todo el universo ofreció que va a estar con nosotros. ¿Sabe cómo terminó la oración, discípulos? Venga conmigo a Hechos 4:31. Esto es lo que sucedió después de que ellos oraron. ¿Se acuerdan la oración atrevida que hicieron? Hay oraciones que uno tiene que ser atrevido. Uno quiere llevárselas de muy educado con Dios. Dios, vengo aquí a pedirte, no que me des nada, solo quiero las fuerzas para seguir adelante. No, mi amado, pídale las fuerzas y pídale los milagros. Usted no puede obrar milagros. Si usted quiere seguir peleando con sus propias fuerzas, será su decisión. Dame fuerza, Señor, yo voy a seguir aquí batallando, pero tú pones los milagros. Fue la oración de ellos. ¿Y sabe qué ocurrió? Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Dios les contestó la oración. Esa oración atrevida, Dios se las contestó, les mandó valentía por medio de su Espíritu, porque la valentía que hoy hablamos es la valentía que del Espíritu viene, es la valentía del Espíritu Santo. Cuando tú recibes del Espíritu, ¿quién puede hacerte frente? No hay problema, no hay situación, no hay enfermedad, no hay circunstancia que pueda derrotarte por causa de aquel que te acompaña a ti. Entonces la valentía empieza a salir como un fruto de estar lleno del Espíritu Santo. Pero Dios no se quedó ahí. Él hizo señal, hizo que todo temblara. Se imagina que hoy orando de repente todo empieza a temblar y le decimos al Señor, Señor, manifiéstate. Si tú me estás hablando, haz que algo extraordinario pase aquí. Y de repente empieza a temblar. Yo le aseguro que todos levantamos la mano para recibir al Señor otra vez. Ay, sí, Señor, aquí estoy, tenés razón, yo sé que tú sí existes. Y todos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo y les concedió lo que pidieron. Hablaban con valentía la palabra de Dios. Esta mañana tú tienes una oportunidad de parte de Dios, el pedirle a Dios esa valentía del Espíritu para que seas valiente a hacer lo bueno, lo correcto y lo puro. Ya basta de ser como los demás. Hay que pararse para lograr lo que los demás no logran. Mira, al principio todos lo critican a uno, pero luego de un tiempo respeta, y luego de un poco más de tiempo admira, y luego de un poco más de tiempo pide ayuda. La manera de ayudar a aquellos a quien tú más amas es estar constantemente caminando con el Señor. La valentía que viene del Espíritu Santo. Esta mañana hay algunos que quizá podrían estar en temor, y no temor de pánico, pero has estado dilatando, demorando decisiones, has estado postergando acciones, y has vuelto tu mirada a otro lado con tal de no enfrentar los problemas que siguen allí. Hay cosas en tu vida que están latentes, que están constantes, y aunque tú quieras no enfrentarlo, esta es una oportunidad para que enfrentes
pero esta vez no solo ni sola. Esta vez enfrentes con la valentía que de Dios viene y con el poder que de Dios proviene. Este es el tiempo para que tú puedas enfrentar esos temores que quizá podrías estar teniendo, personales, familiares, pero es el momento en el cual tú puedes hacerlo. Dicho de otra manera, estás muy cerca del milagro que estás esperando. Estás muy cerca. Vengo a decirte esta mañana que aunque tú piensas que estabas muy lejos o viniste aquí tan siquiera pensando de que nada iba a suceder o que te ibas a llevar solo una palabra y venías a estar con bien, tranquilo y contento, vengo a sacudirte como aquella tierra que se movió el día que aquellos hombres oraron. Fue un temblor lo que sintieron, todo se movió y todo dentro de ti por causa del Espíritu empieza a moverse y a removerse para que sepas que Dios te trajo porque hay un milagro cerca. Solo tienes que ser valiente, valiente en el Espíritu, creer lo que Dios dijo y avanzar como Dios dijo, ser atrevido como Pedro y Juan, que a pesar de que corrían riesgo de quedar en vergüenza, se atrevieron a creer en el nombre de Jesús y en el poder de Dios. Sé valiente y acciona. Sé valiente y acciona porque Dios está a punto de hacer un milagro en tu vida. Yo te quiero invitar a que tú puedas cerrar tus ojos por un instante y olvídate de todo lo que hay a tu alrededor, los problemas, las personas. Trata de este momento, es para ti y para Dios. La principal de todas las valentías y la más importante es la decisión de seguir a Jesucristo. Sí, se requiere valentía. Se requiere valentía y valentía de lo alto para poderlo hacer. Pero hoy vengo a llamar a todos aquellos que en su corazón están tomando un paso de fe y que quieren accionar en medio de esta valentía y poder decir: Señor, yo he postergado esto por mucho tiempo, es hora de que yo camine como tú dices que tengo que caminar. Yo me he hecho el loco y trato de no enfrentar este tema, pero la verdad es que necesito avanzar contigo. Y no solo estoy hablando con aquellos que conocen o no conocen al Señor, estoy hablando con todos, porque todos tenemos áreas en las cuales debemos avanzar. Y la principal es poder seguir al Señor en aquello que Él ha trazado para ti. Así que esta mañana estás a punto de recibir un milagro. Justo allí, en esa área donde tanto problema ha habido, allí estás a punto de recibir un milagro. Hoy el Espíritu Santo te va a llenar de su valentía, te va a llenar de su poder y vas a lograr tomar la decisión que has venido postergando. Dios no te trajo esta vida solo para pasar el tiempo y que tengas una vida promedio y que no tengas ni muchos problemas ni muchos éxitos. Él te trajo para que seas un más que vencedor, un campeón sobre los campeones, un hombre y una mujer que logren cosas extraordinarias por causa de Dios. Eso eres tú, no eres uno más como los otros. Por eso Dios te ha tratado y te ha hablado de estas maneras. Tú puedes hoy cambiar tu vida para siempre y proyectar tu vida para aquel gran destino y bendecido destino que Dios preparó para ti. Solamente tienes que ser valiente. Gracias, Señor Jesús. Señor, yo te pido esta mañana, Señor, que tú derrames de tu espíritu. Que así como lo hiciste con aquellos discípulos, hoy te pedimos, Señor, que nos permitas tener valor para tomar las decisiones correctas, que nos permitas tener valor para enfrentar los problemas, para enfrentar los temores y hacer aquello que es agradable delante de tus ojos. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que no haya corazón que permanezca indiferente ante esto que tú haces hoy.
sino que mueva tu espíritu lo más profundo y que sea removido todo aquello que ha venido a ser puesto, sobrepuesto e impedido el caminar contigo, el caminar en tu voluntad. Gracias, Espíritu de Dios, gracias, muchas gracias, porque hay milagros sucediendo. Si tú estás sintiendo al Espíritu de Dios, si tú estás sintiendo valentía, que la valentía empieza a producirse en tu interior, yo te quiero invitar que tú te pongas de pie con tus manos levantadas y que permitas que esa valentía sea producida de mayor manera dentro de ti, porque estás a punto de obtener un milagro. Esta mañana tú puedes salir con un milagro que tanto has estado esperando, y cree que este es el momento, así como aquel ciego vio a Pedro y a Juan. Él pidió ayuda económica, pero le dieron un milagro mucho mayor, porque de aquel día en adelante él iba a poder caminar como siempre había querido, porque dice que aquel hombre tenía más de 40 años. Su vida se arregló en aquel mismo instante. Él no lo sabía, él no lo planificó, pero cuando se encontró con Dios, tomó la oportunidad, le extendieron la mano y le dijeron: ven y levántate. Y su vida cambió. Después de aquel día pudo caminar, pudo trabajar y sin duda alguna no volvió a mendigar. Este día muchos van a dejar de mendigar, van a dejar de conformarse con lo poco que otros le dan y van a poder extender sus manos para recibir aquello que Dios les quiere dar.